Contando historias de terror. Aclaro que esta historia me la contó una seguidora jujuju. Yo me había quedado sola en mi casa, y eran como las 10 de la noche, y mis padres me habían dicho que llegaban a las 11 de la noche, y las luces estaban apagadas, así que me esperé en mi cuarto. Para no aburrirme me puse a ver TikToks, pero empezaron a escucharse ruidos en la cocina, y escuché la voz de mi madre, y me dijo: "Hija, ven, baja a comer". Eso no era posible, ya que mis padres me habían dicho que llegaban a casa a las 11 de la noche y apenas eran las 10 de la noche. Yo nada más me había quedado callada, pero me seguían llamando para que bajara, pero la voz se fue volviendo más gruesa. Yo no quería bajar, pero me dio curiosidad que era esa voz, o simplemente era mi imaginación. Así que bajé como 2 escalones y de ahí nada más me asomé, y mi supuesta madre me seguía llamando hasta que vio que me había asomado. Así que mi disque madre empezó a sonreír de una forma escalofriante, y me empezaron a doler los oídos. Así que me subí corriendo a mi cuarto y me encerré, y escuché que había subido y vino directamente hacia mi cuarto, y empezó a golpear la puerta, y me repetía una y otra vez: "Hija, ven a comer". Y yo me armé de valor, y le grité: "¿Quién eres?". Y con una voz muy grave me dijo: "Hija, no te preocupes. Yo estoy aquí. Por favor, ábreme la puerta". Y estaba golpeando más fuerte la puerta, y marqué al 911, y después de 4 minutos vinieron los policías. Me preguntaron si estaba bien, si no me había hecho daño, y les dije que no me hicieron daño, y al parecer mi supuesta madre había desaparecido, y empezaron a revisar la casa, y lo que hallaron en la cocina me dejó sorprendida. Estaba toda llena de sangre, y me dieron ganas de vomitar, así que fui al baño a vomitar, pero lo que vi en el baño hizo que llorara. Eran los cuerpos de mis padres. En la bañera habían escrito unas palabras con sangre, y las palabras decían: "Yo soy tu madre". Contando historias de terror. Esto me pasó cuando tenía 8 años o 7 años. Mis padres habían ido a una fiesta y me dejaron sola. Mis padres no querían que me quedara sola porque donde vivíamos había muchos rateros y violar. Les dije que confiaran en mí, que pondría seguro antes de dormir y no le abriría a nadie, así que confiaron en mí. Una vez que se fueron le puse seguro a mi casa y me puse a ver una película de terror. De repente me dio mucho sueño, así que fui al baño y me lavé los dientes y me cambié para dormir. Me acosté a dormir, y después de un rato siento una vibra extraña en el cuarto que hace que me despierte y tiemble de miedo. De repente escucho a alguien susurrar en mi oído y me dieron muchos escalofríos. Así que me paré de la cama y me fui a la sala, prendí todos los focos e intenté olvidar lo que pasó. De repente alguien toca la puerta y no sabía qué hacer. Veo que gritan mi nombre, ahí fue cuando me quedé paralizada, y me puse a llorar, así que intenté llamar a mis padres. Cuando hice eso, la cosa que estaba tocando la puerta se asomó por la ventana, y empecé a llorar porque eso no era algo normal. Tenía forma de perro o gato, no vi muy bien su forma, pero tenía los ojos rojos, y se me quedó viendo fijamente y mi corazón latía muy rápido. Así que corrí al baño y me encerré ahí. Les llamé muchas veces a mis padres, pero no me respondían. Después de un rato escuché ruidos en el techo. Escucho que alguien abre la puerta y sentí una vibra más fuerte que la que sentí en el cuarto. Así que empecé a llorar en silencio y empecé a rezar muchas veces. Vi que alguien se dirigió al baño y me subí arriba de la taza del baño, pero se alejó, así que sentí alivio. Pasó un rato después de eso y bajé las escaleras lentamente y me fijé afuera de las ventanas y vi que había una cabeza de un animal. Me dio mucho asco y subí de nuevo. Me encerré en el baño otra vez e intenté llamar por último a mis padres, pero no contestaban. Intenté calmarme y pensé que todo esto era un sueño. Esperé mucho tiempo encerrada en el baño que hasta pensé que moriría ahí. Escuché que alguien abrió la puerta y escuché la voz de mi mamá y mi papá preocupados. Pero sabía que no eran ellos porque me dijeron que regresarían hasta las 4:30 p.m. Empezaron a buscarme por todos lados y me escondí detrás de la puerta.
Después de eso llamé a mi hermano y me contestó. Sentí un alivio, le conté lo que me sucedió y me dijo que si mamá y papá no contestaban, y le dije que no. Me dijo que llamaría a la policía y iría él. Sentí un alivio al escuchar eso, así que calmé la paciencia y me quedé ahí con seguro. Escuché patrullas desde lo lejos. Me sentí más segura y le quité el seguro. Escuché a mi hermano gritando desesperado. Bajé y lo vi con la policía. Les conté lo que me pasó y empezaron a revisar la casa. Mi hermano me dijo que mis padres habían sufrido un accidente y me puse a llorar. Los policías encontraron rastros de sangre en los arbustos. Mi hermano y yo fuimos a ver y eran las cabezas de nuestros padres. Cuando el niño, que me caía mal, pensó que estaba enamorada de él y se lo dijo a medio salón, jajajaja. Bueno, todo comenzó cuando a inicios del ciclo escolar llegó un chico nuevo. La verdad es que él me cayó mal desde que llegó, porque se comía los mocos y tenía toda rayada su mesa que decía el Pepe y un montón de cosas más. También siempre se sacaba muy malas notas, también hacía mucho desorden, no prestaba atención en clases y se la pasaba molestando a los demás. Él me caía muy mal. Una vez él se paró al frente de la pizarra. Yo estaba mirando a la pizarra porque estaba escribiendo en mi cuaderno lo que decía y él pensó que yo lo estaba mirando a él. Él se sienta al lado de mi amiga. Así que yo le hice un corazón a mi amiguita como de cariño y él pensó que se lo había hecho a él. Él se sonrojó y se hizo el tierno conmigo. Al día siguiente me enteró de que él había dicho a todo el curso que yo estaba enamorada de él. Yo estaba muy enojada y cuando iba a hablar con él estaba con su grupo de amigos y cuando yo llegué él dijo, ven, les dije que se me iba a declarar, te digo de inmediato que si quiero ser tu novio. Yo estaba con cara de qué pedo y él me dijo, ya sé lo que vas a decir, así que bésame. Yo le dije, no, qué asco, ¿por qué le dijiste a todo el curso que yo estaba enamorada de ti? Cuando eso no era cierto, eres un loco. Él se puso a llorar y al día siguiente vino la mamá del niño a hablar con la mía, que porque yo había jugado con sus sentimientos. Al final a ese niño lo suspendieron por inventar cosas y ahora él me odia, jajaja. Contando historias de terror. En Nochebuena, estaba jugando Roblox con mi hermano mientras todos estaban sirviendo la cena. Mientras estaba jugando veo que alguien en el chat escribe, estoy afuera de tu casa. No le presté atención, ya que pensé que simplemente era un bromista. Mientras estábamos cenando todos en familia, uno de mis primos menores llamado Billy grita de una manera aterrorizante. Mis tíos, padres de Billy, y mis padres fueron a ver qué pasaba. Billy estaba sentado en el piso, llorando y diciendo que había alguien afuera. Mi padre y mis tíos revisaron la casa y el patio, y no había nada, así que pensaron que era una rama o algo así. Así que seguimos cenando tranquilos. Cuando ya casi mis tíos se iban, mis primos les pidieron permiso para quedarse. Mis tíos dijeron que sí, así que hicimos una pijamada. Cuando estabas durmiendo se alcanza a escuchar un grito desgarrador que despertó a todos. Bajamos y había un regalo grande en el árbol. Todos estaban un poco en shock, pero yo estaba feliz ya que pensaba que ese regalo era para mí. Abrí el regalo y de repente sale rodando la cabeza de mi primo Billy. Yo empecé a gritar y fui corriendo a abrazar a papá. Todos gritamos y estábamos asustados. De repente alguien agarra la cabeza de Billy. Era una mujer que sostenía un cuchillo ensangrentado en su mano. La mujer se empezó a reír. Mi papá gritó, niños, suban al cuarto. Mientras todos estábamos arriba asustados, yo agarré mi celular y marqué al 911, les expliqué lo que estaba sucediendo y me dijeron que ya habían enviado una patrulla. Mientras que mi papá y mi mamá estaban abajo con esa mujer. Mi papá le dijo a la mujer, ¿qué sucede? ¿Por qué nos hiciste esto? La mujer responde, oh cariño, ¿acaso ya no te acuerdas de mí? Soy Laura, la de la secundaria. ¿Acaso no recuerdas cuando me rechazaste? Yo te juro que me las pagarías, y mira, no mentí. La mujer seguido de eso se empezó a reír con una risa totalmente aterradora, y se abalanzó con el cuchillo contra mi papá. Gracias a Dios justo en ese momento había llegado la patrulla y detuvieron a la mujer. Resulta que la mujer llevaba días espiándonos, y sacaba información a través de mi cuenta de Roblox, y logró rastrear mi ubicación cuando estaba jugando con mi hermano. Si tan solo no hubiera jugado Roblox ese día, el pequeño Billy estuviera aquí con nosotros. Contando historias de terror. Aclaro que esta historia me la contó una seguidora, jujuju. Yo me había quedado sola en mi casa, y eran como las 10 de la noche, y mis padres me habían dicho que llegaban a las 11 de la noche, y las luces estaban apagadas, así que me esperé en mi cuarto. Para no aburrirme me puse a ver TikToks, pero empezaron a escucharse ruidos en la cocina, y escuché la voz de mi madre, y me dijo, hija, ven, baja a comer.
Eso no era posible ya que mis padres me habían dicho que llegaban a casa a las 11 de la noche y apenas eran las 10 de la noche. Yo nada más me había quedado callada, pero me seguían llamando para que bajara, pero la voz se fue volviendo más gruesa. Yo no quería bajar, pero me dio curiosidad que era esa voz o simplemente era mi imaginación, así que bajé como 2 escalones y de ahí nada más me asomé, y mi supuesta madre me seguía llamando hasta que vio que me había asomado. Así que mi disque madre empezó a sonreír de una forma escalofriante, y me empezaron a doler los oídos. Así que me subí corriendo a mi cuarto y me encerré, y escuché que había subido y vino directamente hacia mi cuarto, y empezó a golpear la puerta, y me repetía una y otra vez: Hija, ven a comer. Y yo me armé de valor, y le grité: ¿Quién eres? Y con una voz muy grave me dijo: Hija, no te preocupes. Yo estoy aquí. Por favor, ábreme la puerta. Y estaba golpeando más fuerte la puerta, y marqué al 911, y después de 4 minutos vinieron los policías. Me preguntaron si estaba bien, si no me había hecho daño, y les dije que no me hicieron daño, y al parecer mi supuesta madre había desaparecido, y empezaron a revisar la casa, y lo que hallaron en la cocina me dejó sorprendida. Estaba toda llena de sangre, y me dieron ganas de vomitar, así que fui al baño a vomitar, pero lo que vi en el baño hizo que llorara. Eran los cuerpos de mis padres. En la bañera habían escrito unas palabras con sangre, y las palabras decían: Yo soy tu madre. Y aquí vamos con la segunda parte, de cómo mi seguidora cree firmemente que el perro que volvió no era un perro, era un demonio. Esa noche empecé a escuchar como unos pasitos, y la verdad es que desde que el perro volvió ella se sentía insegura, y siempre trancaba su puerta desde adentro. Así que esa noche, cuando escuchó que esas pisadas se dirigían al cuarto de los abuelos, decidió abrir su puerta lentamente y alcanzó a ver de reojo que el perro caminaba en 2 patas y erguido. Ella se asustó muchísimo porque se perdió justo en la oscuridad para entrar al cuarto. Ella va atrás de él y se da cuenta que el perro está encima del abuelo y le está susurrando algo. Y en este momento que ella asoma un poco la cabeza se da cuenta que el perro como que la regresa a ver y ella corre a su cuarto. Al otro día, cuando se da cuenta que el perro sale, y ella describe que era raro porque el perro salía y se iba siempre, desde las 9 de la mañana hasta las 11. Y aunque lo buscaran, no sabían dónde estaba. Así que ella esperó que sean las 9 y que se vaya el perro para decirles a los abuelos lo que vio. El abuelo dice que tal vez lo está afectando la muerte de los padres, y es algo duro con ella, diciéndole que la mejor forma de quitarle esas ideas es trabajando. Así que la manda como a la parte de los potrillos, donde tenían los caballos, para que les diera de comer. Y cuando está ahí se da cuenta que de lejos lo ve a ese perro, pero ya no era tan pequeño, era grande y se metía al bosque. Va corriendo y en esta ocasión no habla con su abuelo, sino le dice a su abuela que tienen que irse, porque eso no era un animal. La abuela la sienta y le empieza a contar una historia, que hace más de 25 años, cuando ellos vivían todavía en esa casa, la mamá de mi seguidora era muy, pero muy rebelde. Siempre salía, fumaba, lo que en ese tiempo era muy mal visto en las mujeres. Y a veces de lo borracha que estaba, se quedaba dormida por los potrillos, por los pastizales, en el maizal. Y sus padres tenían que ir a buscarla. Pero una noche cuando ellos estaban descansando, escuchan de lejos que gritaba. Y cuando bajan a ver se dan cuenta que un animal estaba sobre ella. No les puedo decir qué estaba haciéndole, porque TikTok me baja el video, pero ustedes ya suponen qué es. Después de eso, la sacaron de ahí, del campo, y la mandaron lejos, para que olvidara ese suceso. Muchas ocasiones sus padres dijeron que todo estaba inventado en su cabeza, y que estaba muy borracha, y que fue un hombre, no un animal. Lo que mi seguidora no sabía ni ustedes, y lo que la abuela le confesó en ese momento, es que ese animal siempre pasó atrás de esa familia, primero por su bisabuela. Era como un demonio que lo seguía desde hace años, y trataba la manera de entrar a la familia, y ahora estaba detrás de mi seguidora. Después de ese día, el perro nunca regresó. ¿Qué le susurró el abuelo? No lo sabemos. Ellos se mudaron de ahí y ahora viven en la ciudad. Y fin, amigos, la verdad no sé si sea real, pero me estremece al solo pensar que un demonio puede estar atrás tuyo o de tu familia. En fin, los quiero mucho. Adiós. Aquí vamos con la segunda parte. En ese momento mi tío escucha que esa muñeca o esa mujer le contesta, pero en un idioma que no entendemos porque no era español ni inglés. Y luego soltó como un silbido que a todos nos dejó así como esa sensación de que te revienten un globo en el oído. Entonces, por la desesperación, tumba la puerta. Literalmente de 2 patadas, mi tío, porque estaba con toda la euforia,
porque él no creía que era una muñeca. Él creyó que de verdad se metió una persona y que le estaba haciendo algo a mi prima. Y la vemos a ella parada, obviamente sin ropa, con la muñeca así, abrazada y mirándolo ahí. Y en un momento de esos, mi tío obviamente la iba a castigar y ella abre la boca así. Y empieza a salirle sangre, amigos. Mi tía se espanta y le dice, mija, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Te golpeaste? Y no hablaba, no decía nada, amigos. Y revisaron adentro del baño y no había nadie más. Y como compartían las dos hermanitas menores el cuarto porque mi prima ya era mayor y la pasaron a otro, esto ya cuenta mi prima adulta porque yo ya me fui ese día de la casa y no supe más de lo que sucedió. Mi prima contemporánea me dice que en la noche, a las 2:53, escucha que alguien está golpeando la pared de al lado del cuarto de sus hermanas. Ella, de lo que ya pasó en la tarde, se va donde los papás, les toca la puerta y nadie contesta. Entonces ella se acerca al cuarto de las hermanitas, abre la puerta porque se da cuenta que está entreabierta y ve que su hermana de en medio estaba golpeándole la cabecita a su hermana pequeña contra la pared. Aunque no le golpeaba con tanta fuerza, pero la había golpeado tanto que se había desmayado. Ella entra y le empuja y le dice, ¿qué te pasa? Y empieza a descontrolarse mi prima, como que empieza a convulsionar. Ella empieza a gritar, mamá, mamá. Y dice mi tío que a pesar de que ellos estaban despiertos y podían escuchar todo, no se podían mover. Es como si estuvieran atados a la cama. Y después de hacer tanta fuerza, se puede mover mi tío y sale corriendo a ver qué sucedió. Y se da cuenta que mi prima, la del medio, le ha metido una cucaracha muerta, pero de esas grandes, en la boca de mi primita pequeña. Y como ya no había querido tragársela, le estaba golpeando contra la pared. Después de esto, deciden a mi prima internarla en una clínica en Cuenca, porque la llevan donde un psicólogo, entonces el psicólogo le dijo que es esquizofrénica. Nadie en la familia podía creerlo. Obviamente mi tía destrozada acude a la iglesia y les dice que está pasando cosas extrañas. Y los padres le dicen que ellos no pueden hacer nada, porque ellos para practicar un exorcismo o algo tienen que pasar por un proceso. Y mi mami le dice, ¿por qué no quemas la muñeca? En algún momento debe despegarse de ella, y si ese es el problema, radícalo desde la raíz. Mi mami le dijo eso como ayer en la noche, y hoy a las 3 de la tarde, mi tía le echa gasolina a la muñeca y para prenderle fuego, y mi prima empieza a retorcerse del dolor, y parece que tuvieran como una conexión la muñeca y ella, porque a pesar de que no se le hacían úlceras en la piel, se podía ver el sufrimiento, y ella le gritaba, mamá, apágala, apágala. Ahí es donde entra la madrina de mi prima. Y ella cuenta que en Estados Unidos, una señora que tenía una tienda africana, casi le rogó que se llevara la muñeca. Amigos, les voy a contar lo que le pasó a mi prima en su boda, y cómo su mejor amiga se la arruinó, y nunca se disculpó. Mi prima se casó cuando tenía 25 años, literal estaba jovencita, pero conoció el amor de su vida desde el cole. Entonces es como que toda la familia estábamos muy ilusionados, porque era un amor bonito. La verdad es que ella no quería tanto una boda, la verdad es que quería una reunión pequeña y con toda la plata que se iba a hacer la boda, quería irse de viaje, lo cual todos la apoyábamos, pero la familia de su novio y su novio sí quería un pachanco, o sea, la mega fiesta. Así que así fue, literalmente su novio y su familia pagaron todo. Todos en la casa estaban súper felices organizando las tarjetas, los platillos de entrada, el pastel, lo más importante, y el vestido. Y escogió así uno como de princesita. Y bueno, al momento de hacer las reglas de la boda, porque ella quería literalmente un sobre, donde estaba la invitación, otro donde podías llevar la tarjeta con tu dinero o pagar directamente en el banco, tu regalo, y el tercero las reglas. Y una de las reglas de ella fue que no podían ir niños, de verdad. Y cuando se entregaron las tarjetas, se los juro que como 50 personas le llamaban a mi prima para pedirle permiso para llevar a los hijos porque no tenían quien los cuide. Y ella súper amable les decía que entiende, pero que es su día y que de verdad no podía permitir que vaya un niño porque pasa este tipo de cosas. La cuestión es de que las personas, entendieron. Y ella fue clara que si llegaban niños no los iban a dejar pasar a nadie de la familia. Así hubieran llegado con el regalo y todo, no se iba a dejar entrar a nadie con niños. Ni siquiera de 12 años, tenían que ser de 15 en adelante si querían entrar. Y una de las mejores amigas tenía un hijito de 5 o 6 años. Amigos, no les miento, yo quiero mucho a los niños, pero ese niño hacía siempre lo que quería, literal. Con decirles que en una ocasión, recuerdo que con una como tipo tijera, trató de darle así a un hámster que tenía mi prima. Y la mamá en vez de hacer algo le dijo, es que son niños, así se divierten. Era la típica mamá que no hace nada cuando su hijo está haciendo berrinches o así, nunca le pone límites. Y si alguien más le dice como que, oye, tu hijito está haciendo algo mal, ella se pone en la defensiva y te ataca directamente a ti. Para no tener estos problemas, el que es ahora esposo de mi prima le dijo directamente, no puedes traer a tu hijo, porque no te vamos a dejar pasar. Y ella, sí, no te preocupes, yo ya tengo niñera y ya. En fin, llega el día de la boda
Y a la iglesia sí estaban invitados niños y todo, porque como era una ceremonia en una capilla súper grande, no había ese problema de que como en un salón de eventos. Y vemos que llega la mejor amiga, bueno, en ese tiempo de mi prima, con su hijo y su esposo. Entonces fue como que todos nos quedamos como... Y ella dijo, no se preocupen que después mi esposo se lo va a llevar. Bueno, todos llegamos a la recepción y en eso... Contando historias de terror. En Nochebuena, estaba jugando Roblox con mi hermano mientras todos estaban sirviendo la cena. Mientras estaba jugando veo que alguien en el chat escribe, estoy afuera de tu casa. No le presté atención, ya que pensé que simplemente era un bromista. Mientras estábamos cenando todos en familia, uno de mis primos menores llamado Billy grita de una manera aterrorizante. Mis tíos, padres de Billy, y mis padres fueron a ver qué pasaba. Billy estaba sentado en el piso, llorando y diciendo que había alguien afuera. Mi padre y mis tíos revisaron la casa y el patio, y no había nada, así que pensaron que era una rama o algo así. Así que seguimos cenando tranquilos. Cuando ya casi mis tíos se iban, mis primos les pidieron permiso para quedarse. Mis tíos dijeron que sí, así que hicimos una pijamada. Cuando estabas durmiendo se alcanza a escuchar un grito desgarrador que despertó a todos. Bajamos y había un regalo grande en el árbol. Todos estaban un poco en shock, pero yo estaba feliz ya que pensaba que ese regalo era para mí. Abrí el regalo y de repente sale rodando la cabeza de mi primo Billy. Yo empecé a gritar y fui corriendo a abrazar a papá. Todos gritamos y estábamos asustados. De repente alguien agarra la cabeza de Billy. Era una mujer que sostenía un cuchillo ensangrentado en su mano. La mujer se empezó a reír. Mi papá gritó, niños, suban al cuarto. Mientras todos estábamos arriba asustados, yo agarré mi celular y marqué al 911, les expliqué lo que estaba sucediendo y me dijeron que ya habían enviado una patrulla. Mientras que mi papá y mi mamá estaban abajo con esa mujer. Mi papá le dijo a la mujer, ¿qué sucede? ¿Por qué nos hiciste esto? La mujer responde, oh cariño, ¿acaso ya no te acuerdas de mí? Soy Laura, la de la secundaria. ¿Acaso no recuerdas cuando me rechazaste? Yo te juro que me las pagarías, y mira, no mentí. La mujer seguido de eso se empezó a reír con una risa totalmente aterradora, y se abalanzó con el cuchillo contra mi papá. Gracias a Dios justo en ese momento, había llegado la patrulla y detuvieron a la mujer. Resulta que la mujer llevaba días espiándonos, y sacaba información a través de mi cuenta de Roblox, y logró rastrear mi ubicación cuando estaba jugando con mi hermano. Si tan solo no hubiera jugado Roblox ese día, el pequeño Billy estuviera aquí con nosotros. Story time de la peor cosa que le hice a una amiga. Güey, de esto me voy a arrepentir hasta el día que me muera. Bueno, pues en donde yo vivía tenía muchas amiguitas y amiguitos. En mi grupo de amiguitas, güey, vi una pinche morra que no sé por qué ella y yo nos llevábamos del culo. Ella siempre me estaba haciendo cosas a mí y yo le hacía cosas de vuelta a la chingada. El caso es que un día la culera inventó no sé qué pinche chisme de mí. Y todo mundo le creyó. Y dije, sí, culera. Pues el que se lleva se aguanta. Para un poco de contexto, esta amiguita estaba perdidamente enamorada de un güey que era del grupo de mis amiguitos. O sea, pero el que la morra babeaba por él. Entonces yo empecé a idear el plan perfecto y macabro. A la amiguita le vamos a poner Pancracio. Bueno, pues aquí su servidora fue con Pancracio. Y le dije, güey, de compas te necesito. Pancracio, ¿de qué pedo? Y le dije, güey, vamos a hacer una broma pesada a esta morra. Vamos a estar jugando a las escondidas. Y tú, Pancracio, te vas a esconder con ella en un lugar así oscurito. Y le vas a decir, oye, morra, es que me encantas. Me encanta tu culito. El Pancracio así de... ¿Qué, güey? Y le digo, cuando la morra esté cagándose de emoción, le vas a decir que sea tu novia. Te va a decir que sí. Cuando te diga que sí, y esté así toda emocionada y toda acá, vamos a salir todos. Decirle que es una estúpida. Y pues que es una broma. Güey, era devolverle la que me hizo, no humillarla. Pues ahí va el Pancracio a hacer la broma. Y esto se descontroló a la verga. Parte 2 de la peor cosa que le hice a una amiga. Bueno, pues les digo que ahí fue el Pancracio. A decirle que mi amor, me gustas, me encantas. Sé mi novia. Estábamos ahí todos espiando, ¿no? Para en cierto punto pues salir y hacerle burla. Pero no contábamos con la reacción de mi amiga. Entonces, cuando Pancracio le dijo todo esto, mi amiga en serio se emocionó demasiado, güey, pero demasiado. Y no sé, güey, como que nadie tuvo el corazón para ir a decirle que, güey, es broma. Entonces el Pancracio nos voltea a ver a todos así de, güey, qué pedo. Y todos así de... Entonces ya pues se terminó todo ese despipoingue, güey. El Pancracio va y nos mienta la madre así de que, güey, qué chingados. El caso es que mi amiga, güey, neta estaba súper emocionada, súper feliz. Yo ella estaba así de que, güey, la cagué. O sea, porque una cosa es como molestar a tus amigos y así. Y otra cosa ya es como humillarlos, güey, y jugar con sus sentimientos. Eso no está bien. Pasaron unos cuantos días y pues mi amiga estaba así de que, ay, Pancracio, ¿eh? Y Pancracio estaba así de...
Obviamente nadie sabía cómo decirle a mi amiga. Y Pancracio fue así de que, güey, a la chingada, yo la voy a terminar así, me vale culo. Pues, güey, fue, la cortó. Así, güey, de la nada a la chingada. Mi amiga se puso súper mal. Y pues ya. Años después yo le confesé que yo ideé todo ese plan, que fue todo mi culpa. Ya habían pasado muchos años y mi amiga fue así de que, güey, ¿qué pedo contigo? No mames. Pero pues bueno, ahora somos mejores amigas. Ok, amigos, aquí vamos con la segunda parte de lo horrible que fue el boda de mi prima por culpa de su mejor amiga y que jamás se disculpó. Nos quedamos en la parte donde ya todos teníamos que ir a la recepción. Ya pasaron las fotitos y todo. Y vemos que en la recepción seguía el niño. Entonces el marido de que ahora es mi prima le dice, por favor, ya te explicamos que no puedes quedarte con el niño en la fiesta porque si te recibimos a ti debemos recibir a todos los demás. Y las personas que fueron con niños y se les dijo que no podían entrar a recepción, o sea, lo aceptaron y se fueron. Solo asistieron, digamos, a la boda en la iglesia. Ella dijo que no, que se iba a quedar una horita porque la niñera les había quedado mal, entonces pues que quería estar igual con su mejor amiga. Y mi prima, por el cariño que le tenía, aceptó, dijo, ok. La peor decisión, amigos. Y eso que toda la familia le dijimos. Si ella te quiere entenderá que no puede quedarse con el niño. Pero bueno. Se los juro que al principio todo estaba bien, amigos, o sea, el niño se estaba comportando, que todos nos quedamos sorprendidos y, o sea, fue como que wow. Pero llega el momento de que los novios les iban a tomar las fotitos cortando el pastel y literalmente entregándole a todos. Y como el esposo de mi prima es un poquito cargoso, le dijo, muérdele un poquito, y yo te hundo la cabeza y tú también me la hundes a mí. Y se escuchó súper tierno y ella dijo, ok, pero no tanto porque estoy con maquillaje. Y él, como es súper delicado, pues no lo iba a hacer, ¿no? Ahora quiero contarles un pequeño contexto para que entiendan. El pastel de bodas de mi prima fue de 3 pisos. Por ende tenía que tener palillos por dentro para sostenerlo. Porque obviamente no era un pastel como de cumpleaños que tú puedes hundir la cabeza, sino que acá tenías que tener cuidado porque habían pinchos por dentro que podían lastimarte. Literalmente el fotógrafo estaba tomando la foto y todo, y ella se agacha para morder un trocito, una esquinita. Y como todos estábamos en el momento de la euforia así de ver cómo le hundió un poquito, nadie se percató de que el niño se había subido en una silla, amigos, en una silla. Y cuando ella estaba a punto de morder, el niño se lanza sobre ella, amigos, sobre ella así con toda la fuerza, literal, del cuerpo con todo, y le hunde la cabeza en el pastel. O sea, quita el maquillaje, amigos, eso, anyway, se lavaba la cara y ya. Aunque eso está mal también, amigos. Pero un palillo se le traspasó a mi prima literalmente de aquí y le salió acá en el cachete. O sea, unos centímetros más y se hubiera quedado ciega. Hubiera pasado cosas peores, o sea, el pastel se arruinó, ella de la impresión se desmayó y la boda se arruinó, amigos. Y ella literalmente, mi prima hasta ahora tiene la cicatriz, porque fue tan grande, como les digo, entró por aquí, salió por acá, y no es que era un pincho chiquito, no, amigos, era uno que sostenía los pasteles. Imagínense el día de su boda en emergencias, con puntos en la cara. Y eso que ella ya se ha hecho una cirugía estética para arreglarse el rostro y aún así no le queda. Cuando sucede eso, el esposo de mi prima agarra al niño de la mano y lo lanza con fuerza. Y en eso la mamá... Ok, amigos, aquí vamos con la tercera parte. Cuando el marido de mi prima se da cuenta que está desmayada y que le está saliendo mucha sangre porque de verdad tenía atravesado todavía ese coso que sostenía el pastel, la mamá, como ve que el marido lo bota al niño, en vez de ir a coger al hijo, literalmente, amigos, se acercó a la cara de mi prima y le saca el palillo que lo tenía ahí, que estaba haciendo como presión para que no se desangrara. En ese momento todos nos quedamos helados porque dijimos, ¿qué le pasa? O sea, y las personas empezaron a apartarla. Hasta el propio marido de ella fue como que le dijo, no, o sea, puede morir. Y ella dijo, ay, pero no le pasó nada, es que él también lo empuja a mi bebé. Mi bebé solo estaba jugando, así se hacen en las fiestas de cumpleaños. Y recuerdo que la mamá de mi prima, mi tía, la quería mandar sacando, porque, o sea, de verdad ya arruinó todo. Y esta señora que no, y le hablaba a mi primo, o sea, literalmente, hagan de cuenta que la señora se paró a ver cómo mi prima se estaba desangrando y le decía, deja de fingir, tú siempre quieres ser la protagonista de todo, y todo el mundo como, ¿qué le pasa a la señora? O sea, de verdad todo el mundo quería sacarla a la señora, porque estaban enojados con ella. Y encima trató de justificar al hijo, nunca se disculpó, y a mi prima la llevaban a urgencias, porque le salía muchísima sangre. Y todo su vestido estaba arruinado, el pastel, y obviamente todos los invitados tuvimos que irnos, porque ella entró a una cirugía. Actualmente, amigos, ella todavía tiene la cicatriz. Ay, y les voy a contar la última cosa para que ustedes también se encabronen como estoy yo encabronada contando esta historia. Cuando ella se estaba recuperando, y recuerdo que era el día de visitas, porque ese día justo voy yo también, a ver cómo ella seguía, estaba el marido entre yo y entre mi mami.
En eso escuchamos que desde afuera dicen, no, pero es que yo soy la mejor amiga, que quiero hablar con ella. Entonces todos pensamos que vino a disculparse o a ver cómo estaba. Pero no, amigos, ¿saben lo que vino a hacer? A que le devolviera su regalo de bodas, porque como ya se terminó su amistad y como se hizo la víctima y hizo quedar mal a su hijo, que le devuelva su regalo de bodas. Literalmente, amigos. Yo les voy a contar esta historia, pero no sé si sea verdad, ya que me la contó una amiga cercana, pero también necesito que me den créditos si usan este audio. Contaré la historia en primera persona, para que me entiendan mejor. Bueno, pues un día en 2021 en enero, estaba en mi cuarto sola, y de lo aburrida que estaba me hice una cuenta de TikTok, y estaba pensando qué contenido subir, hasta que se me ocurrió subir videos míos. O sea, mostrando mi cara y bailando música en TikTok, así que lo hice, abrí la cuenta de TikTok, y escogí un audio que me gustaba mucho, y comencé a subir videos. Pasaron 2 horas y ya tenía una vista solamente, así que me emocioné y pensé que hasta podía ser TikTok, quería hacerme famosa y ganar dinero y así comprarme cosas. Después comenzó a seguirme un usuario, cual yo también le regresé el follow y después me llega un mensaje el cual decía, hola, ¿quieres ser mi amiguita? A lo que yo respondí que sí, que cómo se llamaba ese usuario. A lo que me responde que se llama Sofía y que estaba muy feliz de ser mi amiga, y yo le dije que también estaba muy feliz de ser su amiga. Pero después empecé a sentirme incómoda por la manera en la que me hablaba, me decía cariño, me decía que ya me amaba, y aparte empezó a hacerme preguntas muy raras como, ¿dónde vives? Quiero conocerte, ¿puedo? ¿Me amas? ¿Me mandas una foto tuya? ¿Has tenido un novio? Y preguntas así eran muy raras y empecé a sentirme incómoda y le dije que ¿por qué me preguntaba eso? Entonces ella respondió que eso hacían las amigas y que solo me quería conocer mejor. En eso me llama mi mamá para comer, así que dejó el teléfono en mi cama y bajó a la cocina a comer. Regreso y tengo 5 mensajes de Sofía, los cuales decían, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué no me respondes? ¿Acaso me cambiaste? Estoy molesta. Yo también me enojo, ya que era muy enfadosa, y cuando yo no respondía se molestaba, así que le respondo, no me estés reclamando por favor, porque no somos nada más que amigas virtuales, así que te pido que me respetes. Ella me responde enojada, y me dice que ok, y que si la perdonaba, pero no quería perder nuestra amistad. Yo le digo que sí la perdono, pero que no me gustaba que me reclamaran nada. Ella dice que me entendía, y que no me preocupara, que íbamos a ser buenas amigas y leales. Como yo subía videos míos, Sofía me comentó, pero qué hermosa eres en verdad, te admiro mucho, cariño. Eres hermosa y aparte tienes un lindo cuerpo. Yo me incomodé poquito, pero no dije nada. Pasan los días, y Sofía y yo seguimos hablando y siendo amigas, pero ella seguía con sus preguntas raras. Esta vez eran de mi país y de dónde vivía. Por ejemplo, me decía lo siguiente, ¿de dónde eres? ¿Dónde vives? ¿De qué color es tu casa? Etcétera. Si quieren parte 2, comenten. Contando historias de terror. Aclaro que esta historia me la contó una amiga, no sé si sea verdad. Y un gusto, soy Ashley. Esta historia pasó cuando tenía 8 años. Mis papás habían ido al hospital por un accidente que le había pasado a mi abuela y me había quedado sola con mi hermana. Y como estábamos aburridas pusimos una película. Cuando acabó la película a mí y a mi hermana nos dio hambrita. Así que fuimos a ver abajo qué había de comer. Cuando estábamos abajo mi hermana vio unos huevos y los preparó. Cuando nos estábamos comiendo los huevos escuchamos ruidos en el patio. A mí me dio miedo ver qué estaba pasando, así que mi hermana fue a ver mientras yo la esperaba en el comedor. Cuando de la nada viene mi hermana con la cara asustada y toda pálida de la cara, y me dice, hermana, agárrame de la mano y no me sueltes. Yo no sabía qué estaba pasando, pero aunque sea le hice caso a mi hermana y la agarré de la mano. Mi hermana y yo fuimos a arriba y mi hermana agarró su celular, y nos encerramos en su cuarto. Todo su cuerpo estaba temblando y asustada empezó a marcarle a nuestros padres, pero no contestaban, y mi hermana empezó a desesperarse, y ya no podía aguantar, y empezó a llorar, y yo no sabía qué estaba pasando, y le pregunté a mi hermana qué estaba pasando, y mi hermana me dijo espantada, que cuando fue a ver qué había sido esos ruidos, vio como un rastro y era un líquido muy raro. No se distinguía qué era ese líquido porque estaban apagadas las luces, pero no le tomó tanta importancia a mi hermana y fue a ver qué eran esos ruidos. Cuando se asomó para ver qué era, vio como un animal raro, ya que su cabeza era la de un perro pero su cuerpo era la de una persona, y ese animal estaba en 4 patas y luego poco a poco se fue levantando hasta estar en 2 patas y empezó a correr directamente hacia mi hermana, y el perro empezó a sonreír de una forma escalofriante. Y mi hermana se espantó ya que el perro tenía unos dientes filosos llenos de sangre. A mi hermana le dio una vibra extraña y se espantó, así que rápido cerró la ventana con seguro y también cerró la puerta con seguro. Yo no podía creer lo que estaba escuchando hasta que
escuchamos como si se hubiera roto una ventana, y empezamos a escuchar pasos, y los pasos empezaban a acercarse poco a poco hacia cuarto. Mi hermana y yo nos empezamos a espantar, y yo no pude aguantar y lloré, y mi hermana me dijo que llorara pero en silencio, y mi hermana dijo que nos escondiéramos en el armario, y yo y mi hermana empezamos a aventar toda su ropa hacia la cama, y me dijo mi hermana que me escondiera y que me acomodara, que ella en lo mientras iba a tratar de comunicarse con un familiar cercano. Yo no quería que me dejara sola, pero no tuve otra opción ya que el monstruo estaba cerca, así que acepté. Mi hermana atascó la puerta del armario con una silla, y nada más escuchaba como mi hermana marcaba desesperadamente a un familiar cercano para que nos salven, y a la vez igual escuchaba como el monstruo se acercaba al cuarto. Yo tenía mucho miedo y no sabía qué hacer, así que nada más me mantuve en silencio. Cuando escucho que el monstruo estaba tratando de tumbar la puerta del cuarto, mi hermana al parecer no se contuvo y gritó. Yo empecé a llorar y mi hermana cada vez estaba más desesperada porque nadie le contestaba, hasta que todo se quedó en silencio como por un minuto. Creí que el monstruo ya se había ido y mi hermana se había escondido debajo de la cama, así que decidí salir, pero no podía por la silla que atascó mi hermana, y me quedé ahí más o menos, como unos 40 segundos, hasta que escucho las sirenas de las policías y me sentí aliviada, y empezaron a gritar los policías si había alguien aquí y yo empecé a gritar por ayuda. Los policías me sacaron del armario y cuando salí del armario mis padres me abrazaron, y mis padres me preguntaron que dónde estaba mi hermana, y les dije que no sabía ya que mi hermana me dijo que iba a tratar de comunicarse con alguien. Pero en eso el monstruo trató de tumbar la puerta y mi hermana empezó a gritar y de ahí no sé qué pasó. Un policía gritó con alivio. La encontré, mis padres bajaron. Mi madre me dijo que me quedara en el cuarto. Le dije que sí, pero quería ver cómo estaba mi hermana, así que fui a ver, y mi hermana estaba desangrando ya que el monstruo le había mordido una pierna, y mi hermana dijo llorando, que llegaron justo a tiempo, si se hubieran tardado otros 5 minutos más la hubiera comido el monstruo, y los policías le preguntaron a mi hermana que para dónde se fue el monstruo, y les dijo que se escapó por la ventana del baño. Mis padres se quedaron con mi hermana ya que estaba sangrando mucho, pero los policías y yo fuimos a ver en el baño que había, y lo que vimos fue que nos diera una vibra extraña y era también escalofriante. Eran 6 perros colgando de cadenas, estaban muertos, y en la pared habían escrito algo con sangre y decía: Te veo. Contando historias de terror. Aclaro que esta historia me la contó un seguidor. Esto me pasó hace un año. Yo me había quedado solo con mis primos, ya que mis padres y mis tíos habían ido a una boda, y mis primos y yo no queríamos ir ya que en la boda nos íbamos a aburrir. Así que cuando mis padres y mis tíos se fueron cerramos las puertas y ventanas con seguro, y no sabíamos qué hacer, así que a mi prima se le ocurrió jugar a las escondidas, y mis primos y yo aceptamos, y empezamos a jugar, y a mí me había tocado contar. Me dijeron mis primos que contara hasta el 30, y yo les dije que sí, y empecé a contar, y mis primos se escondieron. En eso cuando había acabado de contar escuché un grito que venía del patio. Yo pensé que había sido mi imaginación, así que no le tomé tanta importancia, y empecé a buscar a mis primos, y empecé a buscarlos en el piso de arriba pero no encontraba a nadie, así que me fui al piso de abajo y empecé a buscarlos en la cocina, y había encontrado a mi primo Alex, cuando en eso otra vez escuché un grito pero esta vez provenía del baño, y mi primo me preguntó asustado: ¿escuchaste eso? Yo no quería asustarlo así que le dije que no. Y mi primo y yo empezamos a buscar a los demás, y cuando estaba a punto de salir al patio, mi primo soltó un grito. Yo preocupado fui corriendo a donde estaba mi primo. Vi que estaba afuera del baño, así que fui a ver qué pasaba. Y le dije a mi primo: ¿qué pasa? Mi primo señaló al baño, y yo volteé a ver qué pasaba, y yo también solté el grito, y empecé a llorar. Y lo que estaba en el baño era mi prima sin un brazo y sin un ojo. Yo y mi primo empezamos a llorar. En eso otra vez escuchamos un grito, pero provenía del patio. Mi primo y yo nada más miramos fijamente al patio horrorizados, y mi primo me dijo, con la voz asustada: primo, tenemos que ir a ver qué está pasando. Yo no quería ir a ver, pero no tuve otra opción. Y cuando fuimos a ver qué fue ese grito, mi primo estaba muy nervioso, y también me estaba agarrando muy fuerte del brazo, y estaba escondido atrás mío. Cuando estaba a punto de abrir la puerta,
De la nada la puerta se abrió por sí sola. Cuando se abrió la puerta, mi primo y yo sentimos una vibra escalofriante que nos recorrió por todo el cuerpo, y yo y mi primo caminamos un poco hacia adelante, cuando de la nada chocamos con un árbol. El árbol no recordaba que estuviera ahí, pero el árbol tenía algo escrito, así que me acerqué un poco para ver qué decía, y lo que estaba escrito hizo que me quedara en shock. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escóndete o morirás. 7, 8, 9, 10. Escóndete o morirás. En eso mi primo y yo escuchamos gritos de mis primos y primas. Yo y mi primo fuimos corriendo adentro para ver qué pasaba. Cuando estábamos llegando a la puerta se cerró por sí sola. Mi primo y yo nos empezamos a asustar, y mientras yo trataba de tumbar la puerta, mi primo vigilaba atrás. Cuando por fin había tumbado la puerta, mi primo Alex dijo: Primo, corre, abre la puerta, ahí viene, y yo volteé porque no sabía qué pasaba. Y cuando me estaba volteando para que pasaba, mi primo me empujó, y mi primo me dijo llorando: sálvate tu primo, adiós. Lo último que vi fue como una especie de hombre negro con una hacha acercándose a mi primo, y a mi primo cerrando la puerta. Yo me paré rápido y traté de abrirle, pero ya era demasiado tarde, ya que desde adentro de la casa se escuchaba como mi primo gritaba y lloraba de dolor. Yo estaba golpeando muy fuerte la puerta para tumbarla y salvarlo, y también llorando porque no quería que muriera mi primo, y después de unos minutos ya no se escuchaban los gritos de mi primo. Cuando se dejaron de escuchar los gritos, corrí directamente a la sala, ya que en la sala había un celular de emergencia, así que rápido llamé al 911, pero cuando por fin habían contestado se escuchaba como alguien bajaba de las escaleras. Yo, asustado y llorando, empecé a contarle todo a la policía, y cuando me volteo para poner el teléfono en su lugar, sentí como si alguien estuviera atrás mío, y me recorrió una vibra extraña en todo el cuerpo. En ese momento no me podía mover, ya que hay veces en las que si me espantan mucho puedo quedar en shock y no me puedo mover. En ese momento escuchaba como alguien se acercaba a mí. En ese momento no podía gritar por ayuda, simplemente podía llorar. Cuando sentí que el hombre ya estaba atrás mío, en eso escuché las alarmas de las policías. Lo único que recuerdo es que cuando llegaron los policías también habían llegado mis padres, pero en ese momento yo me desmayé. Después de eso desperté en el hospital, y mis padres rápido vinieron a abrazarme y empezaron a llorar, y mis padres me dijeron: hijo, fuiste el segundo niño que sobrevivió. Y yo confundido les dije: ¿qué? ¿El segundo niño? ¿Pero quién más sobrevivió? Mis padres me dijeron felices: hijo, sobrevivió tu primo Alex. Después se hicieron a un lado, y ahí estaba mi primo Alex, sin ningún rasguño, sin ninguna herida. Yo me le quedo viendo horrorizado, ya que mi primo Alex se había arriesgado para salvarme, y no era posible que hubiera sobrevivido. Pero entonces, ¿quién es ese niño? Hola, ¿cómo están? Aquí le va la parte 2 de la amiga virtual llamada Sofía. Gracias por el apoyo y bueno, comencemos. Días después Sofía me comenzaba a decir que si yo la amaba o que si tan siquiera la quería poquito, ya que ella me apreciaba mucho. Yo le respondí que la quería como una amiga virtual y que no la amaba, ya que ni siquiera sabía quién era. Yo en ese entonces comenzaba a sospechar que Sofía era un señor y que me quería secuestrar, etcétera. Así que le dejé de hablar poco a poco, pero obviamente ella me mandaba mensajes. Literalmente me metía a TikTok y tenía unos 20 mensajes perdidos de ella. Así que la olvidé y ya ni le hablaba ni siquiera. Me importaba hasta que me empiezo a asustar, ya que no tenía 20 mensajes de ella, sino unos 90 o más, así que le respondo que ya no quiero ser su amiga y que ya me deje en paz y no me vuelva a mandar mensaje. Ella me responde muy rápido y me dice que si dejo de ser su amiga, ella iba a buscar mi dirección y me iba a secuestrar, etcétera. Yo me asusté demasiado, pero recordé que mi padre era policía. No me iba a pasar nada, así que no le hice caso, pero después esa alegría acabó, ya que mis padres salieron que, dizque con sus amigos, yo estaba sola en mi casa y aparte con el miedo de esa tipa loca. Yo no me quería quedar sola en casa, pero tenía que. Yo bloqueé a Sofía, pero se hizo una cuenta y me empezó a amenazar. Me dijo que sabía dónde vivía y que mi mamá se llamaba Olivia y que mi casa era color blanco con negro y era de 2 pisos, cosas que eran ciertas. Yo empecé a llorar, pero no podía hacer nada.
Yo le mandé mensaje a mis padres y les dije que vinieran por mí, ya que se escuchaban ruidos en la casa y no había nada que comer y aparte tenía mucho miedo. Ellos vinieron por mí, pero Sofía no dejaba de hacerse cuentas falsas. Yo eliminé la cuenta, pero le conté todo a mis padres. Ellos me regañaron, ya que no me dejaban tener redes sociales y me castigaron por unos cuantos días, pero nunca se me borró de la cabeza a mi amiga virtual Sofía. Y eso es todo y espero y tenga apodo. El audio es mío, y si lo usan denme créditos por favor, no les pido mucho. El audio es de Sweat Stories. Contando historias de terror. Aclaro que esta historia me la contó una seguidora jujuju. Yo me había quedado sola en mi casa, y eran como las 10 de la noche, y mis padres me habían dicho que llegaban a las 11 de la noche, y las luces estaban apagadas, así que me esperé en mi cuarto. Para no aburrirme me puse a ver TikToks, pero empezaron a escucharse ruidos en la cocina, y escuché la voz de mi madre, y me dijo: hija, ven, baja a comer. Eso no era posible, ya que mis padres me habían dicho que llegaban a casa a las 11 de la noche y apenas eran las 10 de la noche. Yo nada más me había quedado callada, pero me seguían llamando para que bajara, pero la voz se fue volviendo más gruesa. Yo no quería bajar, pero me dio curiosidad que era esa voz o simplemente era mi imaginación, así que bajé como 2 escalones y de ahí nada más me asomé, y mi supuesta madre me seguía llamando hasta que vio que me había asomado, así que mi disque madre empezó a sonreír de una forma escalofriante, y me empezaron a doler los oídos, así que me subí corriendo a mi cuarto y me encerré, y escuché que había subido y vino directamente hacia mi cuarto, y empezó a golpear la puerta, y me repetía una y otra vez: hija, ven a comer. Y yo me armé de valor, y le grité: ¿quién eres? Y con una voz muy grave me dijo: Hija, no te preocupes. Yo estoy aquí. Por favor, ábreme la puerta. Y estaba golpeando más fuerte la puerta, y marqué al 911, y después de 4 minutos vinieron los policías. Me preguntaron si estaba bien, si no me había hecho daño, y les dije que no me hicieron daño, y al parecer mi supuesta madre había desaparecido, y empezaron a revisar la casa, y lo que hallaron en la cocina me dejó sorprendida. Estaba toda llena de sangre, y me dieron ganas de vomitar, así que fui al baño a vomitar, pero lo que vi en el baño hizo que llorara. Eran los cuerpos de mis padres. En la bañera habían escrito unas palabras con sangre, y las palabras decían: Yo soy tu madre. Contando historias de terror. Aclaro que la historia no es mía. Desde pequeña he tenido una excelente relación con un chico de mi cuadra. Actualmente tengo 19 años y él tiene 18. Siempre nos hemos llevado bien. Desde el día que nos conocimos compartíamos todo. Conocíamos cada detalle del otro e incluso lo llegué a apreciar tanto que terminé enamorada locamente de él. Hasta que un día todo cambió. Era costumbre salir casi todos los días juntos. Un viernes salimos, lo fui a dejar a su casa. Alrededor de las 11 de la noche, ese día recibí una llamada de su madre preguntando si su hijo estaba conmigo. Le dije que no, que yo lo dejé en su casa por la tarde. Al día siguiente, él aún no aparecía. Sus padres llamaron a la policía e inició la búsqueda. Yo participé como voluntaria durante todo el fin de semana. No lo encontramos en esos días. La madrugada del lunes, alrededor de las 2 de la mañana, recibí una llamada de la madre de mi mejor amigo, diciendo que ya lo habían encontrado. En ese momento, varias emociones se desencadenaron en mi mente y en mi corazón. Su madre me dijo que si quería lo fuera a ver. Por supuesto, salí de casa y fui a la de mi mejor amigo a ver qué pasaba. Llegué y toqué la puerta. Su madre salió, pero me extrañó completamente la expresión de su rostro. Parecía no tener ninguna emoción. Ella me dejó pasar. En la sala se encontraba el padre de mi mejor amigo, conversando con un oficial. De igual manera, la expresión del rostro del padre me extrañó por completo. La madre de mi amigo me dijo que él se encontraba en su habitación, así que subí. En el pasillo se encontraba otro oficial, me detuvo y me preguntó quién era. Estaba a punto de responder cuando la madre de mi amigo le dijo que me dejara pasar. Entonces entré en su habitación. Él estaba acostado. Le dije que estaba muy preocupada por él y él solo me miró extrañado. Pude escuchar cómo balbuceó y solamente supuse que quería descansar, así que salí de su habitación. Bajé las escaleras y fui a la sala en donde estaba el oficial.
Le pregunté que en dónde lo había encontrado y él solo me dijo, caminando por fuera del parque. Mi mejor amiga quiere que corte con mi novio para que ella pueda andar con él. Este es un chismecito ajeno, pero yo te lo cuento. Tengo 22 años y conozco a mi mejor amiga desde que teníamos 4 años. Siempre fuimos como hermanas, lo hacíamos todo juntas. Y como nuestros padres son amigos, pasábamos todos los fines de semana juntas. Ella era hermosa y siempre tenía la mejor ropa y su estilo era increíble. Así que cuando entramos a la preparatoria, todos los chicos querían salir con ella. La verdad es que yo me sentía muy insegura cuando estábamos juntas, pero nunca la culpé por nada, porque pues ella no tiene la culpa de ser hermosa. Aunque cada vez que yo le decía que me gustaba a alguien, ella comenzaba a decirme que yo no tenía ninguna oportunidad con esa persona, que me rindiera y cosas de ese estilo. Pero después de un tiempecito, mágicamente, ella comenzaba a salir con ese mismo chico que yo le había dicho. Durante mucho tiempo nadie quiso salir conmigo y siempre tuve que soportar las burlas, hasta que en abril del año pasado conocí al chico que ahora es mi novio. Él y yo éramos muy buenos amigos y nunca le presenté a mi mejor amiga porque yo no quería que ella se robara toda su atención. A mí realmente me gustaba muchísimo este chico desde el principio y después de algún tiempo comenzamos a salir y actualmente llevamos 6 meses de novios. Hace 2 semanas, mi mejor amiga y yo tuvimos una pijamada en su casa y ella me atrapó mandándole mensajes a mi novio. Me preguntó que quién era él y yo le dije que pues era mi novio. Entonces ella comenzó a reírse y me preguntó que desde cuándo yo tenía un novio. Yo como realmente no quería darle más información ni darle muchos detalles, solamente le dije que llevábamos 6 meses y cambié el tema para finalizar con esta conversación. Aparentemente, esa noche, mientras yo dormía, ella tomó mi teléfono y como se sabía mi contraseña, se metió a mis redes sociales, buscó su usuario y comenzó a escribirle. Ella nunca me dijo nada, pero yo me enteré porque mi novio me envió un screenshot y me preguntó que quién era ella. Yo me quedé sorprendida por los mensajes que le había mandado. Eran cosas del tipo, hey, tú eres el novio de... y mi nombre. Está súper guapo. ¿Estás seguro que andas con ella? Incluso le comentó en una de sus fotografías que él había posteado mientras estaba en el gimnasio, diciendo, wow, luces tan sexy cuando estás sudado. A mi novio no le gustó para nada esto y pensó que yo le había dicho que le escribiera. Pero yo le dije que esto no era cierto y comencé a llorar. Le conté que ella siempre terminaba saliendo con todos y cada uno de los chicos que me habían gustado en el pasado. Y le conté que me hacía sentir muy fea e insegura. Él me abrazó y me dijo que no tenía que preocuparme por nada y que ella no le interesaba para nada. La verdad es que yo le creí y un tiempo después simplemente decidí ignorar lo que estaba pasando. Después de unos días, ella me escribió y me preguntó si mi novio me había dicho algo y que si yo le había pedido que la bloqueara. Mi novio la había bloqueado y yo ni siquiera estaba enterada. Entonces, ella comenzó a decirme que yo estaba actuando como una novia loca y celosa. Intenté explicarle que yo nunca le había pedido a él que la bloqueara, pero ella no me creyó. Entonces, se hizo 3 cuentas falsas para poder escribirle. Todo esto lo sé porque él me lo dijo y me enseñó los mensajes donde él la dejaba en visto y después la bloqueaba. Después de la 3ª cuenta falsa que ella se hizo, vino a mi casa y comenzó a quejarse de que mi novio no le estaba hablando. Y entonces yo le dije que ella estaba tratando de ligárselo y que perfectamente sabía que él y yo estábamos juntos. Yo estaba realmente molesta, pero intenté calmarme porque estaba cansada y no quería comenzar una pelea. Entonces me dijo que mi novio era exactamente su tipo, que le encantaba cómo estaba de guapo y que ella lo necesitaba. Yo no podía creer lo que estaba diciendo y pensé que era alguna especie de broma, pero no lo era. Después me dijo que él era perfecto para ella, que era tan guapo y que tenía unos músculos increíbles. Me dijo
que se preguntaba si así tenía también el abdomen. Aquí fue cuando yo ya no pude más y enloquecí. Le dije que dejara de coquetear con mi novio y que dejara de hablar de él en esa forma porque él era mi novio. Entonces, ella me dijo que yo era una horrenda persona y que era una idiota porque él era su tipo y que yo debería terminar con él porque solo lo estoy haciendo perder su tiempo, ya que él podría estar con alguien mucho mejor que yo, o sea, con ella. Después comenzó a llorar y me dijo que si yo de verdad era su amiga, tenía que terminar con él. Dijo que no entendía por qué yo lo elegía a él en lugar de a ella. Y volvió a decirme que él era exactamente su tipo y que yo debería dejarlo. Yo de verdad lo amo. Y en el pasado nunca me había importado que ella comenzara a salir con los chicos que me gustaban. Pero él es mi primer novio y el primer hombre que muestra interés en mí. Realmente no sé qué debo hacer con ella. Lo único que sé es que yo no estoy dispuesta a dejarlo. Le conté todo esto a mi novio y él está tan molesto como yo. Estamos cansados de ella, pero yo no sé qué hacer. ¿Debería terminar una amistad de más de 10 años por todo esto? Parte 3, si quieren el chismecito completo, vayan a ver las otras 2 partes. Al día siguiente mi esposo se fue conmigo. Lo que yo no sabía es que él ya había hablado antes con su mamá y que le había envenenado la cabeza en mi contra. Así que él creía que yo me estaba yendo porque yo ya andaba con alguien más. Incluso lo hizo dudar de si el bebé era de él o no. Él comenzó a gritarme y mi papá se puso a platicar con él, le dijo la situación que él había visto ahí en la casa de su mamá, pero yo por tonta nunca le había platicado tampoco nada a mi esposo, me daba miedo cómo iba a reaccionar, así que él no tenía idea de la víbora que era su mamá cuando él no estaba. Platicamos y le conté mi versión de las cosas, de cómo me estaba tratando su mamá, de todas las cosas que me había hecho y de que él sabía que también con nosotros se había estado portando bastante mal y que nunca nos había dado ningún tipo de privacidad ni de respeto hacia nuestra relación. Él decidió quedarse ese día conmigo. Pero al día siguiente su mamá llegó a la casa de mis papás. Se puso a llorar como mártir y a decir que yo estaba alejando a su hijo de ella, que yo era una mala mujer, que el bebé que estaba esperando no era de su hijo, que seguramente yo ya andaba con otro y que por eso me había ido, que ella no iba a permitir que yo los separara solamente por mis mentiras y por mi cizaña. Y cuando menos lo esperé, la señora se me fue encima a los golpes. Y yo estaba embarazada. Alcanzó a darme varios golpes, incluso me tiró. Me la quitaron de encima como pudieron, pero yo ya me estaba sintiendo muy mal y al momento de caer empecé con sangrado, así que me tuvieron que llevar de urgencias al hospital. Estuve varios días internada y mi bebé tuvo que nacer antes de tiempo. Ahí fue cuando ya se le quitaron sus dudas sobre quién estaba diciendo la verdad. Dejamos de ver a mi suegra, ya no le hablamos, incluso tuvieron que pasar varios años para que ella pudiera conocer a mi bebé. Cuando mi hijo tenía 6 años, a mi suegra le detectaron cáncer. Ya enferma, platicamos y me pidió una disculpa por todo lo que había hecho. Que se arrepentía demasiado, ya que había perdido tiempo con su nieto y con su hijo por eso. Y que yo no me merecía todas las cosas que ella me había hecho. ¿Y quién creen que la cuidó mientras estuvo enferma? Pues yo. Se fue a vivir con nosotros y los últimos meses que duró estuvo ahí conmigo. Mi esposo salía a trabajar fuera, así que a la que le tocaba cuidarla por completo era a mí, desde medicamentos, curaciones y todos los cuidados que ella necesitara. Y no me arrepiento de haberlo hecho como sea, pues era la mamá de mi esposo. Y yo antes de que falleciera la perdoné y fue de corazón. Yo sigo pensando que ella nunca fue una buena persona, pero yo quería que ella cuando se fuera en paz, se fuera tranquila y no estuviera con el remordimiento de que me hizo muchas cosas y que yo me iba a quedar con el rencor toda la vida hacia ella. Incluso estas cosas son cosas que jamás le voy a platicar a mi hijo para que no tenga esa imagen de su abuela. La historia que les voy a platicar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Cuando tenía 16 años tuve mi primer novio. Él era de un pueblo vecino de donde yo vivía. Estábamos muy enamorados. Mis papás jamás me dieron pláticas sobre sexualidad. Entonces, en la primera oportunidad que tuve relaciones con él. Y lo hice en un par de ocasiones, así que al poco tiempo quedé embarazada ya que nunca utilicé nada de protección. Cuando le dije a mis papás, lo primero que me dijeron fue, pues hay que hacer que ese cabrón se haga responsable. Para ser honesta, yo esperaba quedarme en casa de mis papás. Quería mucho a mi novio, pero yo no conocía algo fuera de donde yo había estado viviendo toda mi vida. Ellos de inmediato fueron a hablar con la mamá de mi novio, ya que él ya no tenía a su papá, ya había fallecido. Platicaron y acordaron que yo me iba a ir a vivir a su casa y que en 2 meses me iba a casar.
Todo pasó demasiado rápido. Yo les dije a mis papás y a los 3 días yo ya me estaba yendo a vivir con mi novio. Mi mamá nunca conoció a su suegra, a ella siempre le tocó vivir solamente con mi papá. Y cuando yo salí de mi casa, mi mamá lo único que me dijo fue: tú obedece a tu suegra, enséñate a hacer las cosas que tienes que hacer, vas a irte a vivir con ella, así que tienes que respetar las reglas porque esa casa donde te vas a ir es su casa. Mis papás siempre me trataron muy bien en mi casa, así que yo no tenía idea de la malicia que podía tener la gente, además que era una niña. A mi suegra yo no la había tratado para nada, la conocía de vista y la había visto solamente en un par de ocasiones. El primer día que llegué a su casa, agarró mis maletas y las metió en su cuarto. Me dijo: tú te vas a quedar aquí conmigo. Tú y mi hijo todavía no están casados, así que hasta que estén casados por todas las de la ley, tú te vas a dormir conmigo para estar vigilando que no vayan a estar haciendo sus porquerías. Yo estaba muy extrañada por la situación, pero le estaba obedeciendo como mis papás a mí me habían dicho. La señora empezó a seguirme hasta el baño, no me dejaba estar sola con su hijo ni siquiera 5 minutos. En la noche, cuando me dispuse a bañarme, se metió conmigo al baño para estar vigilando que su hijo no fuera a entrar o que yo no me fuera a salir de ahí. Habían pasado apenas 2 días y yo me estaba dando cuenta que yo me había metido al mismísimo infierno. Mi novio apenas era 2 años mayor que yo, él tenía 18 años. Él también era un niño y por tanto también se dejaba mangonear por su mamá como a ella le daba gana. Así que lo que decía su mamá era lo que se hacía en esa casa. El segundo día que estuve en esa casa yo quería cocinar algo rico para mi futuro esposo. Yo ya sabía cocinar, mi mamá a mí desde chiquita me había enseñado a guisar. Pues ese día la señora se acercó a mi comida, ni siquiera la probó y dijo que olía horrible. Ella tenía unos chiqueros con puerquitos en la parte de atrás de la casa. Fue y se los aventó a los puercos y me dijo que esa comida ni siquiera servía para los perros. Por favor, yo no me volviera a meter en la cocina porque solamente iba a estar desperdiciando comida. Yo ese día me encerré en el baño y me puse a llorar, pero no quería decirles a mis papás por miedo a que se decepcionen. Parte 2, si quieren el chismecito completo, vayan a la parte 1. Yo no les decía nada a mis papás por miedo a que ellos se sintieran decepcionados de mí. De por sí ya lo estaban por haber salido embarazada a tan corta edad. Pasó el tiempo y se acercaba mi boda, pero yo no pude elegir absolutamente nada de ella, ni siquiera el color de mi vestido. En la ocasión que salimos a medírmelo, yo le dije que yo quería un color blanco y ella me dijo que no, que yo ya no iba a salir de mi casa puricasta, que yo ya estaba usadita, así que el blanco estaba completamente descartado, que porque si vestía de blanco lo único que iba a hacer era ir a poner en ridículo a su familia. Como es costumbre en mi pueblo, mis papás fueron los que pagaron las cosas de la boda y aún así yo no pude opinar en nada. Y ellos tampoco. La que escogió todo fue la señora. Se llegó el día de la boda. Todavía ni siquiera me casaba y yo ya quería huir de ahí. Pero aún así, yo me casé. Después de casarnos yo creí que mi suegra iba a dejar que ella estuviera más tiempo con su hijo, que durmiéramos juntos, que ella iba a aceptar un poco más la relación. Pero no. Sí empezamos a dormir en la misma habitación, pero quitó la puerta de ese cuarto, para ella poder entrar y salir a la hora que ella quisiera. Además nos dijo que yo estando embarazada, si tenía relaciones, le iba a hacer daño al bebé, cosa que en este momento sé que es completamente falsa. Pero al yo ser un escuincle ignorante, pues le creí. Mi suegra no me dejaba entrar a la cocina, así que yo tenía que comer de lo que ella cocinaba. Pero llegó un momento en el que ya no me daba de la comida que hacía para ella y para su hijo. Agarraba comida de días antes, incluso comida pasada, y eso era lo que decía que yo me comiera. Así que muchos días incluso los pasé sin comer. Mi único consuelo era esperar a la hora en la que llegara mi esposo y pasar un rato con él. Porque él sí me trataba bien, pero él no tenía ni idea de la bruja que era su mamá cuando él no estaba. Y yo por tonta jamás decía nada. Me daba miedo a su reacción o no sé qué pensaba que iba a pasar. La señora cada vez inventaba más cosas hasta que llegó un punto en el que decía que yo me veía con otros hombres. Empezó a hacerle comentarios a mi esposo de que cuando yo me iba a ver a mis papás, que en realidad iba a verme con alguien. Eso era completamente mentira. Pero yo, para evitarme problemas, dejé de ver a mis papás. Así que ellos tuvieron que empezar a ir a visitarme. Pero eso fue lo que me terminó liberando. En una ocasión que mis papás me estaban visitando, yo estaba trapeando el piso, pero creo que la señora no se había dado cuenta que mis papás estaban ahí. Así que pasó y aventó un montón de basura con tierra y dijo que era para que estuviera en el chiquero que yo me merecía por lo marrana que era. Yo ya no aguanté más y les empecé a contar todo a mis papás. La señora les empezó a decir que yo no era más que una chiquilla mentirosa, pero gracias a Dios me creyeron a mí. Mi papá me dijo que agarrara mis cosas y que nos largáramos de ahí. Así fue, y al día siguiente mi esposo se fue conmigo.